El primero lo que me ha hecho venir a España y todo es, tenía mis hermanos y mi padre, estaba estudiando bien yo. Soy el mayor de mis hermanos y mi padre solo trabaja en la casa, somos una familia grande, tengo una abuela, abuelo y todo. Y como que viste mi padre que trabaja y todo, y no podía que también que él me pague los estudios y todo, porque también la tema de estudios y tengo el colegio para ir a estudiar yo. Y sacó la primaria en mi pueblo. La primaria, desde la primaria ya tengo que ir a otro pueblo más grande son 1 hora de camino. Y tengo que ir a vivir ahí y todo para poder estudiar. Y voy a ir a estudiar ahí en este pueblo para sacar la ISO de Marruecos. Estoy sacando la ISO y mi padre me tiene que pagar el alquiler y la comida y pagando también la comida a mis hermanos y de toda la casa. Y de ahí le he dicho, no voy a quedarme aquí con los brazos, como lo decís, brazos tirados así. Voy a hacer vivir también mi vida, dejarme padre que ayudando a mi familia, ayudando a mis hermanos y voy a hacer mi vida solo. Luego de ahí en la ESO, estaba sacando la ESO, estaba pensando ya de ir a España, me quedo sacando, que son 3 años en Marruecos. Y cuando lo que he decidido, voy a sacarme la ESO primero, voy a estudiar para cogerme un poco de estudios. Luego me sacó la ESO en Marruecos, mientras sacaba la ESO, estaba trabajando ahí ¿cómo se llama? Trabajando en el mercado para sacarme un poco de dinero para pagarme la comida y todo, y estudiando a la vez. Y aún tengo 12 años, 13 años por ahí. Y luego cuando ya me saqué la ESO, he decidido que ya soy un poco mayor, tengo 16 por ahí, 15, 16, he subido a Tánger, sin que me entere mi padre piensa que estoy estudiando, porque mi padre está en el pueblo, sin que me entere mi padre me fue a Tánger para probar mi suerte, y de ahí primero estaba conociendo la gente de ahí, de Tánger, porque estoy pequeño. Voy conociendo la gente, dormimos donde encontramos que podíamos dormir, dormimos porque hay muchos chavales igual que yo, que están también quieren venir aquí a España, que siempre vamos en grupos ahí y todo para intentar y buscamos huecos donde podemos meter para venir aquí en España y todo. Luego un día, que estábamos al lado del mar, y muchos chavales que ya han llevado mucho tiempo ahí han comprado una patera pequeña y todo. Les han dicho, si quieres venir, pagáis tal cual, pagáis 10 euros más o menos para venir. Y chaval, 10 euros y le hemos pagado. Cuando hemos venido éramos 15, así en una patera pequeña. Hemos salido ahí por la noche, pues hemos salido cuando llegamos era una patera que ya hecha polvo. Cuando llegamos a la mitad del mar ya no se ha bajado el aire, ya no pudimos mover más, hemos quedado ahí tirados. Y por cierto, por suerte hay un amigo que tiene una luz ahí que escondida, una luz escondida. Le estábamos dando vueltas dentro del mar para que nos rescaten, para que nos vengan a ayudar. Y luego cuando ya nos hemos tirado ahí 3 horas esperando, ha venido la policía de Marruecos, que aún estamos en el mar de Marruecos, aún no hemos llegado al mar de España. Cuando hemos llegado al mar de España, cuando estamos ahí en el mar de Marruecos, ha venido la policía, nos ha ayudado, nos ha llevado a Marruecos. Pensaba que voy a morir ya, desde ahí ya estaba rezando leche, estaba rezando dentro del agua para morir. Y él dice, nadie nos va a rescatar, hemos quedado aquí. Encima, con el miedo, encima estoy de desierto y no sé ni nadar ni nada para aguantarme unos minutos más. Si no fuera por la plancha, y hay unos chavales también que son de Tánger que saben un poco nadar, bajan para quitar el piso encima bajan y apoyan a la plancha, la patera esa, digo, y apoyan y van tocando, pero yo no voy, yo ni me bajo porque no sabía nadar ni nada. Y por eso hemos aguantado mucho. Cuando llegaron la policía, ya casi la plancha está ya no tiene presión ni nada, ya casi se ahogó hasta.